Buenos días, maestro y compañeros. Nuestro equipo está integrado por la compañera Edith Pérez, Lixi Nayeli, Héctor Ashosco y su servidora María Yadeli. Y les hablaremos acerca de la robótica. María Yadeli Rosas Gómez. Yo les daré el concepto de robótica. La robótica es la ciencia y la técnica involucrada en el diseño, en la fabricación y en la utilización de robots. Un robot es una máquina que puede programarse para que interactúe con objetos y lograr que imite de cierta forma el comportamiento humano o animal. La informática, la electrónica, la mecánica son algunas de las disciplinas que constituye la robótica. El principal objetivo de la robótica es la construcción de dispositivos que funcionen de manera automática y que realicen trabajos dificultosos o imposibles para los seres humanos. La robótica tiene 3 leyes. La primera ley nos dice que un robot no le hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley nos dice que un robot debe obedecer las órdenes de los seres humanos, siempre y cuando éstas no entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley nos dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que su protección no entre en conflicto con lo que nos dice la primera y la segunda ley. Buenas tardes, mi nombre es Edith Pérez Romero y soy alumna de la Facultad de Derecho 604D, turno matutino. El tema que yo les voy a hablar hoy es acerca de los ejemplos de la robótica, pero primero que nada quisiera yo hablar acerca de la evolución que ha tenido la robótica. Pues la robótica ha evolucionado hacia los sistemas móviles autónomos, que son aquellos que son capaces de desenvolverse por sí mismos en entornos desconocidos y parcialmente cambiantes, sin necesidad de supervisión. El primer robot móvil de la historia, pese a sus limitantes capacidades, fue el ELSI, que es Electrolyte Sensitive Internal External, que fue construido en Inglaterra en 1953. El ELSI se limitaba a seguir una fuente de luz, utilizando un sistema mecánico realimentado sin incorporar inteligencia adicional. También en 1968 apareció Shakey del SIR, Stanford Research Institute, que estaba provisto de una diversidad de sensores, así como una cámara de visión y sensores táctiles, que podía desplazarse por el suelo. Este proceso se llevó en 2 computadoras conectadas por radio, uno a bordo encargado de controlar los motores y el otro remoto para el procesamiento de imágenes. Bueno, después de esto quisiera yo darles algunos ejemplos de los robots que se han desarrollado a lo largo del tiempo. En 1495 diseñaron un robot humanoide. El nombre de este robot se llamó Caballero Mecánico y su inventor fue Leonardo da Vinci. En 1938 se creó el pato mecánico, que fue capaz de comer, agitar sus alas y excretar, y su nombre fue Digesting Duck, y su inventor fue Jacques de Vaucluse. También en 1948 se exhibió de un robot con un comportamiento biológico simple. El nombre de este robot fue Elsie Helmer y su creador fue William Gray Walker. También en 1956 se creó el primer robot comercial de la compañía Unimation, fundada por George Debola y Joseph Engelberg, que fue basada en una patente de Ball. El nombre de este robot fue llamado Unimat y su creador fue George Devol. También en 1961 se instaló el primer robot industrial. Su nombre también se llamó Unimate y su creador igual fue George Devol. Como hay varios ejemplos, pero sería todo de mi parte y quisiera dejarlos con una pequeña frase. ¿Qué es lo que nos hace humanos? No es algo que se pueda programar, no se puede introducir en un chip. Es la fortaleza del corazón humano, la diferencia entre nosotros y las máquinas. Muchas gracias. En la historia de la robótica. El primer sistema móvil denominado robot se construyó en Inglaterra en 1950.
1953 y la única función que cumplía era de seguir un haz de luz gracias a un sistema mecánico. Luego, el inventor estadounidense George Devol en 1954 desarrolló un brazo primitivo que se podía programar para realizar tareas específicas. En el año 1960 se introdujo el primer robot Unímate, basada en la transferencia de artículos programada de Devol. Era un robot de transmisión hidráulica. En 1966, Tralfa, una firma noruega, construyó e instaló un robot de pintura por pulverización. En el año de 1968, un instituto estadounidense presentó un robot que podía desplazarse por sí mismo. Además, contaba con sensores táctiles y una cámara de visión. En 1971, el Stanford Arm, un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico, se desarrolló en la Universidad de Stanford. En el año de 1973 se desarrolló en SRI, Servicios de Rentas Internas, el primer lenguaje de programación de robots del tipo computadora para la investigación con la denominación WAVE. Luego, en el año de 1975, el ingeniero mecánico estadounidense Victor Scheiman desarrolló un manipulador flexible conocido como brazo, manipulador universal programable. El Puma era capaz de mover un objeto y colocarlo en cualquier orientación. En el año de 1980, un sistema robótico de captación de recipientes fue objeto de demostración en la Universidad Rhode Island, con el empleo de visión de máquina. El sistema era capaz de captar piezas de orientación aleatorias y posiciones fuera de un recipiente. Relación del pilar con el derecho. Uno de los principales burós del ámbito jurídico, Richard Saske, afirma que en los próximos 20 años del mundo del derecho cambiará más su historia pasada. Ejemplo, uno de los principales fabricantes tecnológicos a nivel mundial lanzó un software de inteligencia artificial llamada Watson. Watson tenía un primo jurista llamado Rose. La plataforma Rose se dedicaba básicamente a dar soluciones jurídicas a problemas que planteaban los individuos. Tenía un conocimiento gigante donde captaba la información jurisprudencial, doctrinal, derecho positivo que ya existe. La procesaba con facilidad, respondía con una habilidad enorme a las respuestas de los clientes o usuarios, por lo que ya no había la necesidad de buscar un abogado que se desplazara de un lugar a otro para resolver tu caso, y que en lugar de una decena de juristas detrás de tu caso, había alguien que no tenía piernas. Bueno, compañeros, mi nombre es Héctor Vázquez Ashosco. A mi equipo le tocó exponer la robótica en la industria 4.0, en la que nosotros estamos viviendo, en la que nosotros estamos evolucionando y posiblemente estemos a punto de cambiar. La evolución actualmente de la robótica y en la industria 4.0 ha sido muy rápida, sobre todo ahorita porque ya existe en algunos países un sistema económico más favorable. Hablamos en este caso de que antes existía una brecha digital muchísimo más grande que en la actual para la industria de la robótica. Claro, actualmente es muchísimo más rápida, es más fácil, pero el tema principal que queremos tratar es cómo se tiene que regular. Cómo se tiene que regular para que no exista un daño hacia las personas, tanto a las que los crean como la utilidad que nosotros debemos darle a un sistema operativo que está dentro de una máquina que puede suplantar a un ser humano. Hablábamos ya con anterioridad de que ya hay sustitutos de seres humanos, tal vez para casarse, tal vez para llenar un vacío, en este caso pudiera ser emocional o sexual, pero también hablaremos de que no puede dañar en este caso al ser humano. Esto tiene que ser regulado de manera internacional. ¿Para qué? Para que nadie se salga de un reglamento ya preestablecido y se pueda perjudicar, en este caso, pues al ser humano como tal. También cabe mencionar que conforme pasan los años es más factible que
un robot se pueda asemejar a un ser humano. Es por eso que se pide la regulación legal tanto de la creación como de la reproducción de un robot. Bueno, claro, en este caso para el uso de las personas, ¿no? Creo que es hasta aquí mi participación y termino con una frase que leí en un libro que decía que nosotros dejaremos de ser humanos en el momento que dejemos de sentir o de tener un sentimiento hacia los demás. Es como dejar de ser empáticos con los demás. En ese momento, pues dejamos de ser seres humanos.